Bueno, muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien en donde estén. Bueno, el día de hoy vengo a comentar o a hablar un tema muy conocido o a veces muy poco dado también a conocer, como lo es la campilobacteriosis genital bovina. Listo. Como primera medida vamos a hablar acerca de qué trata o qué es la campilobacteriosis bovina, genital bovina. La campilobacteriosis genital bovina, también llamado como en sus siglas CGB o vibriosis. Esta es una enfermedad de origen bacteriano caracterizada por infertilidad temporal, causando pues infertilidad temporal, repetición de celos y ocasionales abortos. Es la transmisión de esta enfermedad se da por vía venérea, es decir, por vía de transmisión sexual, y se da gracias a la bacteria conocida como el Campylobacter fetus. En este caso, la especie subvenerealis, vamos a hablar de ella. ¿Por qué? Porque también tenemos la especie eh, que da en la parte del intestino y que también causa todo lo que tiene que ver abortos y esterilidad, pero en especial el día de hoy vamos a hablar de la Campylobacter fetus, subespecie venerealis, que se da por vía de transmisión sexual entre bovinos. Entonces, como especies, el Campylobacter va a tener muchas subespecies, pero hoy vamos a hablar del fetus. Ok, entonces como primera medida tenemos que decir que el Campylobacter fetus subvenerealis es un bacilo corto y fino. Hace parte de la familia de las bacterias gram negativas. Tiene forma de coma, o también muchos de los autores mencionan que suele presentarse en forma de S, como lo vemos por estos lados. Mide entre 0,3 a 0,4 milímetros de ancho y de largo puede estar midiendo entre 1,5 a 2,5 milímetros. Es móvil gracias a su flagelo polar, como lo vemos aquí, y posee entre 3 o 4 ondulaciones. Aquí microscópicamente es como se vería el Campylobacter. Vamos a hablar un poco de la historia. Primero que todo hay que decir que por primera vez en 1909-1913 se detectó este tipo de microorganismo por medio, en el 1909, por medio de un líquido del abomazo de un aborto de un ovino, y en 1913 por el líquido extraído del abomazo de un feto bovino. Esto fue gracias a Stockman y su colaborador. Ya en 1918 en Estados Unidos, Smith y Taylor lo denominan a este microorganismo encontrado anteriormente, se vuelve a encontrar y lo mencionan o lo caracterizan como el vibrio fetus. En 1949 pues se dieron cuenta, en Holanda se dieron cuenta de que este vibrio fetus pues era el responsable de la infertilidad en bovinos. 1956 contundentemente se dan cuenta de que sí, de que causa infertilidad en bovinos, que también causa abortos, pero que de estos, de este vibrio, hay subespecie, hay una subespecie que también hace lo mismo, o sea, hay dos subespecies. En Bélgica en 1959 es cuando ya comienzan a darle el nombre a estas dos subespecies encontradas, donde comienzan a dar la denominación del vibrio fetus venerealis, que es la presencia de abortos y esterilidad en la parte venérea, y también el vibrio fetus intestinalis, que pues también es causado por este tipo de Campylobacter, pero ya es de origen intestinal y pues produce también abortos esporádicos. Entonces, esas son las fechas más importantes. Bueno, ¿qué ocasiona en la economía esta enfermedad? Primero, va a ocasionar pérdida de terneros, ya que no va a permitir que
se produzca la gestación de una forma indicada. Segundo, va a haber una tasa de eliminación de las hembras infértiles, ya que a todo ganadero no le va a servir que una hembra, que una vaca esté en su predio y no esté haciendo absolutamente nada. Además de ello, pues que va a disminuir la producción lechera, ¿no? Porque el animal va a estar, o en especial la vaca, va a estar inmunológicamente bajo, inmunosuprimida, y por lo tanto va a impedir que la vaca pueda expresar todo su potencial genético en la parte lechera. Por otro lado, tenemos que va a aumentar en los costos de atención veterinaria. Es algo que realmente es normal, porque este tipo de patologías no solamente requiere de atención veterinaria, sino que va a requerir de medicamentos, los cuales no van a ser costosos si hay varios animales infectados por este tipo de bacteria, ¿no? Y la eficiencia reproductiva no va a ser lo mismo. Hay que aclarar que en este tipo de enfermedad, el Campylobacter, se van a ver afectados tanto hembras como machos. Entonces la eficiencia reproductiva tanto en macho como hembra no va a ser la mejor, y va a haber escasa rentabilidad en la explotación de cría. ¿Qué ocasiona a nivel sanitario? Pues va a ocasionar que se va a propagar la enfermedad. Ya sabemos que muchos de los animales que están en este hato se mezclan entre ellos y mantienen mucho tiempo entre ellos así, y eso pues puede ocasionar que haya contaminación cruzada. Por otro lado, pues va a haber propagación de más patógenos, ya que los animales contagiados pues van a estar autosuprimidos inmunológicamente, y eso va a impedir que el sistema inmune pueda combatir contra otras enfermedades, y va a permitir que otras bacterias, otros virus, si cualquier agente patógeno que quiera entrar al cuerpo, va a ser más fácil. Va a haber falta de inocuidad. ¿Por qué se dice esto? Porque pues normalmente las vacas que están infectadas o que están sufriendo del Campylobacter pueden tener metritis, pueden tener un flujo vaginal, un flujo vaginal no normal, es decir, anormal, que obviamente ahí la bacteria va a poder caer, ese moco va a caer al suelo, y cualquier animal o cualquier vaca, cualquier toro que se eche en ese suelo, pues va a quedar contaminado, se va a contaminar. La probabilidad de muerte también va a ser, a pesar de que este tipo de bacteria no causa muerte, pero sí pueden permitir que el animal se deteriore bastante si dura mucho tiempo con esto, y pues puede permitir la muerte. Y problemas de salud pública. Recordemos que en el contexto de una sola salud, tanto van animales, ambiente y las personas. Y todos los tres somos un conjunto. Y si algo le pasa a uno, pues el otro también se va a ver afectado. Los países que presentan incidencias en esta enfermedad, se ha conocido que no solamente los países latinoamericanos, sino que también muchos otros. Entre los países que se ha visto que se da esta enfermedad está Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Francia, España, Guatemala, India, Japón, México, Panamá, Perú, Portugal, Sudáfrica, Venezuela, Polonia, Ecuador, Kenia, Grecia. Y hay unos países que aún no existe la confirmación, pero hay una sospecha de que puede haber la enfermedad, como lo son Afganistán, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nigeria. Bueno, ¿a quiénes afecta este subtipo, que es el fetus, el Campylobacter fetus? En bovinos, ovinos también, a pesar de que aquí no se ve, y en porcinos. En aves de corral y perros de gato también puede dar Campylobacter, pero de otras especies. Bueno, entonces ahorita vamos a conocer más del Campylobacter genital.
Entonces la temperatura óptima de crecimiento va a ser de 37 grados. El pH óptimo para que se pueda reproducir este tipo de bacteria va a ser de 6.8 a 7.6. El tiempo de generación para las cepas veneriales es de aproximadamente 2 horas y se necesita de 3 a 6 días de incubación para ser detectable en un primo aislamiento. Recordemos que en un primo aislamiento ya es en laboratorio, ¿no? Los factores de transmisión. Los factores de transmisión puede ser tanto instrumental contaminado, cuando se hace una intervención quirúrgica por un animal que ya está contaminado y ese material no se limpia, no se esteriliza. Al ingresar un animal que no está contaminado y está sano, lo podemos contagiar. O también cuando se hace una inseminación artificial, también se puede dar. El confinamiento va a permitir que también se pueda dar este tipo de transmisión, y por la que más se da, que es por el contacto sexual entre hembra y macho, o también viceversa, entre macho y hembra. Recordemos que ambos sexos pueden verse afectados por este tipo de patología. Listo, entonces vamos a hablar un poco del Campylobacter, vamos a hablar de su estructura anatómica. Recordemos que todo ser, este es un ser vivo, porque es una bacteria y todo ser tiene una estructura anatómica. Entonces, este tipo de bacteria va a poseer 3 tipos de antígenos, como son los termoestables, los flagelares y los C-Layer. Entonces, para el proceso de adhesión van a haber dos muy importantes, que son los flagelos, que vemos aquí, y los pilis perítricos, los cuales van a permitir tener una mayor absorción y también adherirse a la parte del útero. Para la parte de la movilidad tenemos el flagelo, y vemos también que la mucinasa va a ser muy importante, ya que ellas lo que van a hacer es que van a despolimerizar el mucus de protección, llevando pues a un retardo en la implantación y la posterior muerte del embrión. Entonces esta va a permitir que ese mucus de protección que hay en el útero no esté y no pueda pues haber como esa implantación, ¿no? del feto, del embrión. Tenemos también que los liposacáridos o liposacáridos es un componente pues de la pared de las bacterias que induce a reacciones inflamatorias. Estas reacciones inflamatorias, ¿qué van a hacer? Van a permitir que no haya tensión de oxígeno, es decir, que el embrión no tenga tensión de oxígeno y que no tenga tampoco los nutrientes esenciales. Pero eso lo vamos a explicar pues a medida de la exposición. También contiene unas citocinas citoletales, que son las que están acá. Hay algunos autores que mencionan que saben que ya existen, o sea, que las tiene, pero no saben la función como tal que esta hace en el Campylobacter. Y tenemos el antígeno K, que esta es una cápsula que tiene, bueno, también antígeno K o el C-Layer. Esta es una microcápsula, una cápsula pues que recubre y ayuda, esta cápsula pues está conformada por proteínas, y esta cápsula permite invadir la respuesta inmune y persistir en el tracto reproductor. Es decir, que esta se va a disfrazar para que los anticuerpos que vayan a llegar ahí pues no lo puedan hacer. ¿Listo? Entonces vamos a explicar la patogenia, que es una de las partes más importantes. Y es que, bueno, lo primero que va a suceder, obviamente, pues va a darse el contacto con el toro portador o con la hembra portadora de la bacteria, ya sea por monta natural o por inseminación en el caso de la hembra. Y el Campylobacter fetus se localizará al fondo de la vagina, pues hasta la finalización del celo. ¿Por qué este se quedará ahí hasta la finalización del celo? Se va a quedar súper quieto ahí, y
Bueno, y la respuesta, el por qué se va a quedar ahí, es que recordemos que durante el celo se da un aumento del riego sanguíneo. Y en el riego sanguíneo, en esta etapa en especial, va a haber dos cosas que van a habitar en ese riego sanguíneo o que van a estar. Los primeros son los polimorfonucleares, que son células de tipo inmunitario, pero en especial las que tienen enzima dentro de ellas, como son los neutrófilos, eosinófilos, los basófilos, y también tenemos la inmunoglobulina G, que es un tipo de fluido pues que abunda en la sangre y este brinda pues, la protección contra infecciones bacterianas y víricas. Estos van a ser como los anticuerpos. Pero bueno, recordemos también que estos van a impedir la adhesión y la colonización del microorganismo, pero este se esconde, recordemos que por su microcápsula se va a esconder de la respuesta inmune, y lo que va a hacer es que después de que ya ha pasado el celo y que notablemente ya está en la fase progestacional, lo que ocurre es que este microorganismo va a penetrar en el útero, va a llegar al útero, al cuerpo del útero, y ya el moco viscoso cervical pues ha desaparecido porque ya hay la concepción. Entonces lo que va a permitir es pues que desaparezca ese moco, es que permite que pues que el microorganismo pueda entrar dentro de él, en la musculatura lisa, y pues al la musculatura lisa también estar pues relajada, pues va a permitir que este se adhiera. Y una vez que este se adhiere, pues produce inflamación del endometrio, causando contundentemente cervicitis, salpingitis y vaginitis. Recordemos que todo lo que termina con itis es inflamación. Entonces, una vez de que esto está inflamado, el endometrio, el útero, la vagina, las trompas, pues va a ocurrir la inflamación y va a dar una respuesta. Y es que se va a postular esta bacteria como si fuera el feto. Y este va a recibir todo el oxígeno que le está brindando la madre y todos los nutrientes esenciales para el embrión, y pidiendo que éste pueda recibir todo lo necesario y que no se pueda dar la adhesión, que no se pueda dar como tal la adhesión de este embrión, y que finalmente se produzca el aborto. Y nuevamente pueda iniciar el ciclo estral de la hembra y nuevamente pueda entrar en celo y así sucesivamente hasta que siga. Hay que aclarar que muchas hembras pueden encontrar inmunidad. Sí, claro, pueden encontrar inmunidad, pero eso no quiere decir de que no vayan a seguir los abortos, de que no se vaya a dar nuevamente como tal esta patología. Entonces, los síntomas más comunes en machos no producen ningún cambio en el comportamiento normal del reproductor. El reproductor sigue común y corriente. No produce modificaciones en su libido, es decir, que cuando una hembra está en celo, no se va a quitar su deseo o su parte fisiológica de poder montar a la hembra, y cierto grado de agotamiento. Lo que sí va a causar es que después de la monta, este toro va a estar agotado, ya que pues recordemos que su sistema inmunitario va a estar muy bajo y va a impedir de que pueda dar todo su potencial, ¿no? La hembra, por otra parte, pues sus óvulos no podrán ser fecundados, la mucosa genital va a estar supremamente inflamada y muy seguramente va a haber vaginitis, y va a haber, como lo dice acá, un mocus cuya coloración es grisácea y purulento, y pues no va a haber la gestación, y la infertilidad va a ser transitoria. Puede que unas veces sí funcione y si pueda tener la fecundación y si se puede dar todo el embarazo, toda la preñez, y después a los 6-5 meses puede haber un aborto. Las lesiones que pueden haber va a ser primero que la hembra que aborta se produce una infección uterina del tipo metritis mucopurulenta, como se lo dije ahorita, subaguda, y los abortos esporádicos por lesiones en órganos. Bueno, aquí llegamos las muestras a recolectar para el diagnóstico. Entonces, lo primero que se va a hacer es que todos los animales estén sanos o no, o se vean síntomas o no,
van a entrar al brete. Eso va a tener que pasar. Se va a maniar el toro, la vaca, y en el caso del toro se va a hacer, se van a usar 2 raspadores, los medios de cultivo para tricomona y vibriosis, y lo que se hará es lo siguiente, con todas las medidas, estos raspadores, pues se va a hacer un raspado prepucial. En un minuto tiene que hacerse como mínimo 30 movimientos, ¿sí? Y después de eso, pues eso se va a poner en el cultivo que se tenga y se va a enviar al laboratorio. Estos raspajes deben de hacerse por lo menos 3 en un intervalo de 7 a 10 días. ¿Por qué? Pues para evitar falsos positivos. También se recomienda poder recolectar el semen y enviarlo al laboratorio también para poder mirar qué tal está. Y además que muchas veces en el semen también se puede ver la bacteria. Ya en el caso de las hembras, en las hembras lo que se va a hacer es que se va a extraer por medio de una pipeta de inseminación lo que es el mucus vaginal o las descargas uterinas en los animales que abortan. Este mucus, recordemos que va a estar en un estado, realmente puede estar hasta verdoso cuando han pasado muchos días, y va a tener un olor no muy bueno. Y cuando ya la hembra, digámoslo así, ha abortado, entonces lo que se debería hacer es que del feto se puede recolectar el líquido ovomasal o del pulmón también, una recolección de pulmón para mirar si realmente tiene el Campylobacter fetus o es otro tipo de patología. Recordemos que no solamente el Campylobacter puede causar eso, la capilobacteriosis. Entonces, en este video que está en las diapositivas, vamos a mirar cómo se realiza un procedimiento, una recolección de muestras en un macho, en una finca ganadera. Entonces, eso lo dejo para que ustedes lo puedan ver. Listo, las técnicas de diagnóstico. Las técnicas de diagnóstico, todas las que yo voy a mencionar necesitan de una segunda validación, ¿listo? Entonces primero tenemos la IFAD, que es una prueba de la inmunofluorescencia indirecta. También tenemos la ELISA con MAP, que es una inmunoanálisis anticuerpo monocional, ¿sí? Que la tenemos por acá. Y tenemos la PCR, que está acá, que es la reacción en cadena de la polimerasa. Esta se realiza para saber para hacer la confirmación. Y finalmente tenemos la ELISA para la detención de anticuerpos. Esta se debería de hacer antes de comenzar el tratamiento y la profilaxis. Bueno, el tratamiento, entre ellos la vacunación y pues también lógicamente el tratamiento con medicamento. Antes de eso, para saber cómo está el animal, de toda la parte inmunológica, de neutrófilos, basófilos, bueno, todas las células, todas las células blancas, y después el tratamiento para saber cómo está ese animal. El tratamiento que vamos a usar pues es vacunar a todas las vacas y toros que estén infectados o no. Los que están infectados pues deben de ser apartados de inmediato de los sanos. Muchos autores mencionan que lo más factible es que se deberían de sacar del predio y que se deberían de eliminar. Porque es un proceso largo, no es un proceso fácil, es un proceso que requiere de tiempo, de dinero, y muchas veces los productores no lo desean hacer así, ¿no? Los toros pues y las vacas que estén enfermos hay que hacerles el siguiente procedimiento. Vamos a tratarlos con un lavado prepucial o vaginal, un manejo con antibióticos y otros medicamentos. Y pues repetir tratamiento a los 4 meses de antibióticos. Entonces, el lavado prepucial lo vamos a hacer con 2. Un medicamento que se llama Ventisur y el agua destilada, tanto en hembra como en macho. El Ventisur pues es un cicatrizante, antiséptico, bactericida, antimicrobiano, es natural, y el agua destilada. Entonces se va a aplicar, se va a disolver en un tarrito o lo que tengamos, 70 centímetros, 70 cc,
y agua destilada 30 cc. Eso se mezcla y se hace el lavado prepucial o el lavado vaginal. Bueno, el Ventisur, este es muy importante. ¿Por qué? Porque el principio activo de este es el ácido hipocloroso y es una sustancia natural producida por las células inmunitarias, tales como los neutrófilos o glóbulos blancos, pues para eliminar organismos invasivos y combatir infecciones. Entonces, esto va a ayudar y va a estimular el sistema inmune, acelerando el proceso de la regeneración de tejidos y también pues va a permitir ser un agente antimicrobiano, ¿no? Entonces vemos que va a servir en las especies de bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos, perros, gatos, aves, o sea, en todas las especies. El fármaco de predilección, bueno, en este lavado prepucial también se puede utilizar antibióticos, se puede mezclar con antibiótico el agua destilada, como cuáles antibióticos, por ejemplo, como una penicilina sódica, procaínica, una streptomicina o incluso también una oxitetraciclina, pero pues sale más económico de pronto hacerlo con esto, ya que pues el antibiótico normalmente se utiliza para ya las vías que van directamente al torrente sanguíneo. Entonces los fármacos de predilección va a ser el Dalipen 6 de Laboratorios Virbac. Este contiene penicilina G sódica, penicilina G procaínica y sulfato de streptomicina. O también podemos utilizar la oxitetraciclina de larga duración y como antiinflamatorio vamos a utilizar la dexametasona. Entonces el Dalipen, como el Dalipen, ¿por qué lo utilizaremos? Bueno, pues es un antibiótico de amplio espectro y pues contiene esto, ¿no? Ya la dosis y la vía de administración pues va a depender del médico veterinario. Sirve para las especies de bovinos, cerdos, equinos, ovinos y caprinos y perros. La dexametasona, aquí tenemos la dosis y las vías de administración, las dejo junto a las diapositivas. Y la profilaxis. Aquí va a ser lo más importante y es la vacunación. Entonces vamos a utilizar dos vacunas, la Blindagan de Becol, de Laboratorios Becol, y la Bovisan Total de Laboratorios Virbac. Entonces la Blindagan es una vacuna de amplio rango de protección. Normalmente se utiliza 5 ml por vía intramuscular o también por subcutánea y se aplica en la tabla del cuello. Se recomienda o se pueden aplicar ambas a partir de los 3 meses, ¿no? ¿Qué se hace cuando los animales, cómo se aplica la Blindagan con los animales recién nacidos? Bueno, se aplica a los 3 meses de edad y la revacunación va de los 15 a los 20 días y después de eso se hace anualmente. Ya para la vacunación estratégica, que es cuando ya el animal está infectado por este tipo de bacteria, lo primero que se va a hacer pues es la vacunación inmediata. Es decir, nosotros tratamos primero al animal y a los 8 días de tratar al animal vamos a comenzar con la vacunación. Entonces lo que se hace es que se aplica la vacuna y después de 15 días se vuelve a repetir. ¿Listo? Y después se sigue aplicando anualmente. Lo que también se puede hacer es que esta Blindagan se puede aplicar antes del servicio, tanto machos como hembras. Entonces se hace antes de los 60 días de entrar al servicio y después 30 días antes de entrar al servicio. Y después se sigue aplicando anualmente. Ya en la Bovisan Total, en los animales recién nacidos también se aplica a los 3 meses y se revacuna a los 21 días y después posteriormente se puede seguir vacunando anualmente. Y cuando es una vacunación estratégica, es decir, que el animal ya está infectado, lo que se debe hacer es que se debe vacunar, a los 21 días se repite la vacunación y posteriormente pues anualmente se sigue vacunando el animal. Entonces aquí dejo la tabla y explico todo acerca de la Blindagan, para qué sirve la Blindagan, cuáles son el esquema de vacunación, que ya lo expliqué anteriormente. Les dejo también aquí la Bovisan, cuál es su composición y para qué sirve, y pues las medidas de bioseguridad que se recomiendan. Se dice que en el uso de inseminación artificial con semen congelado es muy importante que este semen pueda estar certificado
y obviamente pues prevenir de, la entrada de semen congelado que no esté certificado con, con esta bacteria, ¿no? Lo otro es que al usar toros para monta dirigida o natural, debe realizarse cultivo a partir de una muestra de lavado prepucial. Es decir, que desde antes de que se dé la monta o que se dé la inseminación artificial, deberían de hacérsele esos exámenes tanto a hembra como a macho para saber cómo es su estado de salud. No solamente esta bacteria, sino en general. Debería de hacerse. Bueno, eso no ocurre normalmente, pero sí se debería de hacer. Lo otro es que se debe de realizar toma de muestras periódicas tanto en machos y hembras del plantel para la eliminación de los positivos. Esto es verídico, realmente verídico. Yo pienso que es una de las cosas más importantes que se debería hacer en un predio ganadero si se quieren tener éxitos en la producción. Y lo último, pues, es la eliminación de restos de membranas y anexos de fetos abortados, que no puedan dejarse a un lado en la finca y que no se entierren, porque lo que va a hacer es que muy seguramente las gallinas o los pájaros o los perritos se van a consumir esto y pues esto va a seguir una cadena. Entonces, muchas gracias por la atención. Cualquier inquietud, aquí está la bibliografía. Voy a dejar las diapositivas también para que puedan observarla. Muy buenas noches.